Estado que hablaba de la confiscación de la propiedad privada, que eliminaba valores importantes que tienen que ver con el trabajo. Y desde esa época hasta ahora en Venezuela se está dando un debate sobre 3 temas importantes. Yo comparto el planteamiento que ha hecho Juan Miguel, pero quiero centrarme fundamentalmente. Bienvenido, compañero Antonio Ledesma. Que del 2007 acá hay 3 temas fundamentales que están planteados en Venezuela. La Constitución de 1999 es una Constitución que está transversalizada desde el artículo 1, desde el preámbulo hasta el final, define un Estado protagónico, participativo, incluyente, democrático, plural. Y en el 1999, cuando fue aprobada por una inmensa mayoría de venezolanos, una parte del país no la entendió, pero en el 2007 nos encontramos, porque la presencia hoy, no de una oposición frente a lo que ocurre como Estado y como gobierno, sino una fuerza alternativa que cada día se va construyendo con más fuerza, y valga la redundancia, es una fuerza alternativa. Y una de las cosas que nos ha hecho encontrarnos allí, más allá de las diferencias o de las coincidencias ideológicas, es que nosotros estamos de acuerdo con el Estado que está diseñado en la Constitución. Ese es el punto fundamental que nos une a todos. Yo me acuerdo que Antonio Ledesma, que fue más que Antonio Ledesma, el gobierno, y más que el gobierno metropolitano, los ciudadanos caraqueños que votaron en ese entonces, y los partidos que respaldamos a Antonio para que fuera alcalde mayor, fueron la primera víctima de lo que en el 2007 el presidente planteó. Porque inmediatamente que ganamos la alcaldía metropolitana, la inmensa mayoría de sus competencias fueron despojadas. Algunos pensaron que no iba a ocurrir igual con el resto del Estado venezolano. De inmediato el presidente empezó a hacer a partir de ese momento un presupuesto con la mitad de los ingresos que entran por petróleo a Venezuela. Y le empezaron además a despojar competencias a los gobernadores también y alcaldes. Se le despojaron de los puertos. Se dijo que los puertos en Venezuela había y tenían que ser empresas por estrategia que están en manos del gobierno central. Vayan y vean la destrucción de los puertos, porque solo ha servido para albergar corrupción, como casos muy sonados que hemos visto donde se pudre leche y donde en este momento hay un problema grave porque no encuentran cómo desalojar la mercancía que allí ha llegado. Pero también ocurrió con las carreteras, con los gobernadores. Ocurrió en materia de salud. Apenas Enrique Capriles llegó a ser gobernador de Miranda, fue despojado de todos los votos de servicio y de los hospitales, y él tuvo que entregarle una parte de ello a los consejos comunales. De tal manera que es un plan que se viene desarrollando y que el gobierno considera ahora que es el momento de su aplicación definitiva, es decir, lo que se llamaría un punto de quiebre. Para eso el gobierno aprobó unas leyes en el año 2010, perdiendo las 2/3 partes de la Asamblea el 15 de diciembre, el gobierno decidió llevar 5 leyes al Parlamento, que se llaman las leyes del poder popular, pero que no son ningún poder popular. El poder popular ha existido en Venezuela toda la vida. En la época de Rómulo Betancourt se llamaban las juntas pro mejora. Luego vinieron las asociaciones de vecinos, los gobiernos de Copey se llamaban juntas de vecinos, pero el poder popular es cualquier condominio, es cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos que en la sociedad se organice para constituir una organización para hacer un requerimiento frente al gobierno, frente al Estado. Por eso entonces no son leyes del poder popular. Un libro como este, no de color rojo, sino de color verde, en Libia, con el Estado de Libia, construyó un modelo comunal que le permitió a Gaddafi estar 42 años y medio en el poder.
aquel se llamó el Libro Verde de Gaddafi, y desarrollaba un modelo de Estado de régimen asambleario, como el que está diseñado en la Ley Orgánica de las Comunas. La Ley Orgánica de las Comunas forma parte de un paquete de 5 leyes que fueron aprobadas entre el 15 de diciembre del 2010 y el 2 de enero del 2011, 3 días antes de instalarse. El país nos vio a 8 diputados allí, como también nos vio cuando despojaron a Antonio Ledesma de su competencia o a la alcaldía metropolitana, y nos ha visto y nos vio en esos momentos, pero éramos apenas 8 parlamentarios, y más allá de nuestra voz no teníamos una mayoría o una fuerza como hoy la hay, que no le permitiría al gobierno aprobar leyes de esta naturaleza. Los 3 temas que están en discusión son el tema del poder. El presidente Chávez siempre utiliza una palabra y dice: hay que transferirle poder al pueblo. Yo sí le transfiero poder al pueblo. ¿Quiere decir entonces que él es el dueño de la soberanía? No. Ningún gobierno jamás, ni ni en ningún sitio de la tierra, en un modelo democrático, puede transferirle poder al pueblo, porque el poder siempre está en manos del pueblo. Artículo 5 de la Constitución: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y solo se transfiere a los órganos del Estado, llámese alcalde, presidente, gobernador, concejal, junta parroquial, a través del voto secreto y directo. Y cuando se habla de un régimen asambleario, entonces es porque ya no se va a utilizar el voto secreto, sino efectivamente, como lo explicaba Juan Miguel, el presidente, el parlamento seguramente, pero entonces las competencias de gobernadores y alcaldes están claramente definidas en la ley de las comunas. Después de hacer un número indeterminado de asambleas en Caracas para hablar de Libertador, en un ámbito de competencia de 400 familias, llevarán allí 2 camiones de gente vestidos de rojo, les pondrán una gente de los grupos violentos para que eviten que participen otros, levantarán un acta y en una estará Cilia Flores y en la otra Darío Viva o Nicolás Maduro, y allí entonces dirán: estos son los vecinos del sector tal, de la urbanización X, y ellos decidieron elegir estos delegados. Después que se elige un número indeterminado de delegados, tanto cuanto correspondan al nivel poblacional de cada municipio, entonces se elegirán finalmente solo 2 delegados principales y 2 suplentes del Consejo del Parlamento Comunal, tal y como dice la ley aquí, y se elegirán un delegado de las OPS. ¿Qué son las OPS? Son las organizaciones de producción social que se van a constituir sustituyendo el modelo de cooperativa o de libre empresa en Venezuela. Y aquí entra el tema de la propiedad privada, porque en el modelo de las OPS que se van a constituir, que a ellos les corresponde elegir un delegado para tener 3 delegados en el Parlamento Comunal. Es decir, un municipio como Caracas, que le correspondería elegir 22 parroquias y 13 concejales, con este modelo de régimen asambleario solo elegiría 2 delegados que son, digamos, de las asambleas y un delegado de las OPS. Ese es el Parlamento Comunal. Pero ese Parlamento Comunal, que tiene todas las, digamos, las competencias de lo que es un consejo municipal, se reuniría una vez al mes. Y al mismo tiempo se va a elegir, según esta ley, un consejo ejecutivo. ¿Qué es un consejo ejecutivo? 3 delegados también que se eligen y que son los que tienen la responsabilidad que hoy tendría o el alcalde metropolitano o los alcaldes de cada jurisdicción. Ese consejo ejecutivo puede reunirse cuantas veces lo haga necesario y sus competencias están definidas. Yo no quiero leérselas, pero en tal caso esta ley está en mi página, en la página www.ismaelgarcia.net, está y está en la página de la Asamblea, y se consigue. Ese consejo ejecutivo tiene todas las competencias de lo que es hoy un gobierno municipal. ¿Y qué pasa en este sentido? Bueno, que los distritos motores y las autoridades únicas en los municipios se eligen autoridades únicas, y en los estados, en este caso en el distrito metropolitano, se escoge
o el gobierno escoge y nombra, así como ya nombró a Jacqueline Faría, un jefe del distrito motor. Entonces, todo lo que es la decisión, supuestamente donde el pueblo participa y elige, finalmente queda en manos del presidente, porque así como lo hizo con Jacqueline Faría, que es un gobierno absolutamente ilegítimo, que no tiene ninguna legitimidad porque fue electo violentando todos los procedimientos y la ley, se le asignan las competencias definitivas que corresponden, en este caso al Estado, que Caracas es el área metropolitana, digamos el alcalde mayor, que en este momento son las principales víctimas, los caraqueños, en este proceso. Porque fíjense que en este momento nosotros deberíamos estar eligiendo, como se están eligiendo gobernadores en toda Venezuela, aquí en Caracas se debería estar eligiendo el alcalde metropolitano. Y no se está eligiendo simplemente porque el plan de gobierno no es ese, es otro. Bueno, entonces eso tiene que ver con el tema del poder. Porque esto hay que plantearlo de esta manera. Aquí el tema no es que si nos mandan o no los reales. Aquí el tema no es que si la gente va a cambiar los alcaldes y porque el gobierno va a usar un discurso muy demagógico y populista diciendo, bueno, yo no le voy a mandar los reales a los alcaldes porque se los cogen. Seguramente que a los caraqueños, si le dicen eso, a lo mejor piensa que con Jorge Rodríguez eso es verdad. Con Antonio Ledesma no, porque al contrario a él le cogieron, le robaron los recursos que le correspondían a los caraqueños. Y en el resto del país, los alcaldes mayoritariamente son del PSUV, pues desde un discurso que en una comuna le van a decir, mira, tú vas a manejar los recursos, porque hasta ahora hemos ensayado un modelo que está aquí en la Constitución, que fue necesario revisarlo y que no ha sido exitoso porque no hay ningún interés de los alcaldes para atenderlo. Entonces, el tema de cómo se defiende esto no es si eligen o no alcaldes, por supuesto, eso es parte del debate porque es constitucional y tenemos que defenderlo. El problema es que estamos cambiando la soberanía que está en el pueblo, se le está transfiriendo al jefe del Estado, porque eso lo pidió él en el 2007 cuando se propuso la reforma constitucional. El otro tema es el tema de la propiedad. El tema de la propiedad, aquí no se habla de propiedad privada, sino de propiedad social y de propiedad comunal. La propiedad, se dice incluso que las OPS, que son las que se permiten organizar aquí en las comunidades, les pongo rápidamente un ejemplo, el gobierno toma un crédito para que 20 personas o 20 personas por su propia cuenta, porque se habla de la propiedad y de los bienes que se constituyen del Estado o del sector privado, se constituyen y montan un taller de corte y costura, compran 20 máquinas de coser, compran unos cuantos metros de tela y al final del año les va bien y tienen 300.000 bolívares de ganancia. Bueno, ¿qué ocurre cuando hay una pequeña empresa? Si hay una ganancia, al final esas ganancias se reparten entre los socios y entonces cada quien decide qué es lo que va a hacer con ese dinero. Aquí en las OPS se dice, compañeros, para que vean la ley, en las OPS lo que ocurre es que después que ya durante todo el año obtuvieron un sueldo o un salario los que trabajan en esas OPS, están obligados a devolver, dice aquí en la ley, los excedentes, o sea, las ganancias al Estado para seguir financiando OPS. Entonces vamos a tener un país absolutamente de marginales, de gente que no va a tener la posibilidad de desarrollarse, de progresar, de tener un empleo de calidad, de seguir avanzando y luego de una OPS poder montar una empresa más grande, porque los venezolanos tenemos derecho a vivir cada día en mejores condiciones. Esa sería la segunda cosa que hoy está en discusión, nuevamente el tema de la propiedad, porque en esta ley también se dice que la propiedad social solo nos permite el goce y el disfrute, pero nuevamente aquí no aparece la disposición final de la propiedad. Este planteamiento no solo lo defendimos y lo confrontamos, no solo defendimos la Constitución y confrontamos esto en la Asamblea Nacional, sino que durante todo el debate que se dio en Caracas para escoger los candidatos y donde quiera que nos tocó ir en el país, en las elecciones primarias del 12 de febrero, mi planteamiento fue este. En los sectores populares de Caracas, donde quiera que fui, fue a decirles, señores, es importante el triunfo de Enrique Capriles en las dos oportunidades que me tocó hacerlo, porque y sobre todo cuando era candidato ya definitivo, porque aquí está planteado un Estado comunal. Hay que decir que esto realmente nosotros no le hemos prestado la atención suficiente
suficiente. Pensamos que esto el presidente no lo iba a poner en ejecución. Y él siempre coloca trapos rojos, porque efectivamente señala un camino que al final no es el que él toma, sino algo parecido a lo que inicial planteó. En estos días Nicolás Maduro habló de un proceso constituyente. El constituyente somos todos nosotros y somos todos los días. Es que esta ley dice, no es que a él se le ocurrió como andan planteando por ahí. Esta ley también dice que se deberá consultar al constituyente todo el plan estratégico de la nación, aunque eso no lo van a consultar nada, porque al final ya Jordani ayer anunció, por cierto, en un programa que se acabó la regaladera y que, bueno, que habló de que la gasolina era muy barata y dijo además que la gente tenía que empezar a pagar la luz. Eso lo dijo Jordani anoche en un programa de televisión. Así que ese modelo, o este modelo que está diseñado en esta ley, ustedes dirán, bueno, Dios mío, y entonces nos quitaron la democracia. Y nosotros entonces tenemos que empezar a aceptar esto. Bueno, yo creo que hay dos cosas que se están planteando interesantes en la sociedad. Y a esto hay que darle la misma fuerza y la misma connotación. La primera es la que viene liderando Antonio Ledesma, que yo la comparto plenamente, que hay que ir a votar, pero hay que decir que ese CNE no está lleno de un lechado, de dioses y de José Gregorio Hernández, o de gente por lo menos con algún grado de ética. Eso hay que hacerlo. Y yo comparto esa posición además porque fue parte de los planteamientos que hicimos en las instancias que se tenían que hacer durante el proceso. Porque aquí cuando ocurrió eso, le quitaron las siglas a un partido y alguien pensó que después no venían por él. Vinieron por nosotros también, pero después agarraron y compraron 4 partidos, y entre esos 2 partidos que nos robaron las siglas y esos 4 que compraron, allí nada más nos quitaron 400.000 votos. Y el CNE no dijo nada de eso. Y entonces Divisay, Lucena y compañía, tienes además del Tribunal Supremo en la historia frente a sus hijos y frente a lo que va a ocurrir, ese fardo colocado allí. Entonces eso yo lo comparto que hay que hacerlo. Pero también es importante este tema, porque la gente tiene que ir a votar. Es importante en este momento cómo nosotros paramos esto, cómo nosotros le ponemos la mano en el pecho al gobierno y le decimos, señor presidente, ya basta. Seguramente vendrá después con una reforma. No es constituyente. Nosotros la manera de parar eso, compañeras y compañeros, es ganando las elecciones de gobernadores y alcaldes. Esa es la manera de pararlo. Y desde aquí hacer lo que hagamos y hacerle un llamado a todos los venezolanos y venezolanas que tenemos que ir a votar. Sobre todo en los sectores de clase media. Hay gente que lo consigue a uno en la calle y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese hombre? O que nos robaron los votos. No. La verdad de las cosas es que hay parte de lo que ha ocurrido en lo que todos tenemos responsabilidad, porque ha venido constituyéndose en Venezuela una alternativa real de cambio, porque los errores que ayer se cometieron, los hechos graves que se hicieron desde el chavismo, pero también errores de no haber participado en el Parlamento, y eso hoy no ocurre. Hoy tenemos una mesa de la unidad a la que también en este acto quiero reivindicar y decir que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la mesa de la unidad, porque ha sido uno de los principales valores que hemos construido durante este tiempo para acá. Y por supuesto ir a votar, porque no es lo mismo que Chávez llame a Díaz Agua, que por cierto se dio cuenta antier o ayer, después de ser vicepresidente y casi presidente de este país, que en Miranda hacen falta policía. Y ahora anda ofreciendo villas y castillas. Verdaderamente que son unos grandes cínicos de la política, ¿no? Bueno, a ese señor, seguro que el presidente Chávez lo llamará y le dirá, como dice Aristóbulo, que esbarate. La palabra es desbaratar, pero Aristóbulo dijo, hay que esbaratar. El mejor gobernador es el que más rápido desbarate el Estado. Pero llamaré el día de toda esa demagogia que anda haciendo ahorita, porque ellos cargan unos discursos como que van a ser gobernadores, en el supuesto de que ganaran. No, la tarea que ellos tienen es ir a desmontar el Estado federal descentralizado de derecho, de justicia, democrático, plural, que si bien es cierto fue aprobado en el año 99, forma parte también de la acumulación de luchas históricas que se dieron durante muchos años, porque los venezolanos desde hace muchos años tenemos derecho al voto secreto. Incluso las mujeres que no lo tenían, lo tuvieron, y hoy nada ni nadie
hacían asambleas de rojos, escogiendo el líder, el ejército y el pueblo, ningún pueblo, igual que Gaddafi, el PSUV, como ya el Partido Socialista Verde. Pues entonces, ese gobernador, si el presidente lo llama y le dice, mire, tiene 2 meses o 3 meses para que acabe con ese estado, él lo va a hacer, porque eso es su trabajo, eso es lo que ellos van a hacer. Pero yo también estoy seguro que si Chávez llama a Enrique Capriles y le dice eso, yo creo que no se atreva ni a llamarlo. Enrique le va a decir, bueno, por aquí se va para Cuba, nosotros no, nuestro compromiso es democracia. Y lo propio era Andrés Velázquez Bolívar, y Henry Falcón, y Barreto Sira, y Richard Mardo, y el compañero allá en el sur, Pablo Pérez, y todos los gobernadores en Venezuela. Entonces la tarea de los gobernadores sea hoy tan importante ganar las elecciones como importante era hace unos días ganar la presidencia de la República, porque en el supuesto de que entonces ellos quieran insistir con estas leyes, que las tienen allí y no las han podido aplicar, porque aplicarlas significa contar con la complicidad, con la cabeza agachada, con la anuencia de los gobernadores. Y si ellos ganaran las gobernaciones, no tendrían por qué convocar elecciones de alcaldes. Fíjense que los concejales ya tienen para 7 años que no los convocan, y las juntas parroquiales las eliminaron. Entonces este es el tema. No podemos caer en el peine de que si Chávez va como fuera constituyente, porque después él se aparece cuando aparece por allí y dice, por ahí están diciendo, no, presidente, el plan de usted es acabar con el Estado democrático, porque no es viable en Venezuela instalar un modelo absolutamente hegemónico y de control desde el Estado a la sociedad a través de leyes que nada tienen que ver con democracia. Yo tengo la más grande aspiración, como todos ustedes la tenemos, de ganar esa gobernación, de hacer lo que estamos haciendo, de ayudar como estamos ayudando en donde tengamos que hacerlo, pero es importante también desde Caracas montar un gran movimiento robusto para enfrentar lo que viene, porque estos señores no nos pueden arrebatar el derecho a escoger no solamente el alcalde metropolitano al que hay que devolverle su competencia, sino elegir un alcalde en Caracas que atienda a la gente, que resuelva los problemas de basura, que atienda el problema de la inseguridad, que se preocupe por los problemas de la gente. Todavía ese señor anda apareciendo en ruedas de prensa con una franelita, porque además se la tiran de pobretones. Y como dijo el propio Chávez, llegaron a esos cargos con las patas en el suelo, y hoy son unos verdaderos oligarcas y burgueses que se han enriquecido con el hambre y con la necesidad de este pueblo. Así que la palabra la tenemos nosotros. No es verdad que esto es, aun cuando sea una verdad escrita, puede ser, tiene que convertirse en letra viva. Esto tiene que ser letra muerta, porque lo que tiene que ser letra viva es lo que está diseñado en la Constitución, que es el Estado federal, descentralizado, democrático, de derecho, de justicia, y el poder, compañero, tiene que estar en manos del pueblo. El poder no puede estar en manos de un hombre. Tenemos derecho a elegir. Yo tengo derecho como ciudadano que habito y vivo aquí a elegir un alcalde y elegir un alcalde metropolitano, como tienen derecho todos los venezolanos a elegir sus gobernadores y a elegir sus alcaldes, porque además los gobernadores y alcaldes que hoy se han convertido en ejemplo ante el país son precisamente los que menos recursos manejan, pero que manejan dignidad, imaginación y creatividad. El gobierno tuvo aquí 14 años tratando de inaugurar un Bus Caracas, nunca lo hizo, a última hora improvisaron, y Antonio Ledesma, con la cédula que le dejaron y una liguita amarré en el bolsillo, ha puesto a funcionar el sistema de transporte más moderno que ha existido en esta ciudad en los últimos tiempos. En el estado Zulia, Pablo Pérez ha construido programas sociales exitosísimos que vienen desde la época de Rosales y los ha incrementado. En Carabobo los cuadros se han hecho en materia de vialidad. Pérez Ríos, a pesar de estar acorralado, perseguido por la mayoría del Consejo Legislativo, ha hecho un esfuerzo importante en ese estado. Lo propio ha hecho Henry Falcón, que yo antes de llegar a esta reunión venía de la Comisión de Política Interior, porque hoy, como todas las semanas,
llevan una denuncia distinta contra Henry, capitaneada por Diosdado Cabello, que es un experto en guerra sucia, para ver cómo salen de él por la vía del camino verde, de los atajos o de los caminos oscuros, porque por la vía legal, que es el voto, estoy seguro que no podrán, porque Henry también será nuevamente el gobernador del estado Lara. Así que nada de choriscadera, que el tiempo de las lamentaciones pasó. Cuando uno tiene un muchacho enfermo en su casa, no puede quedarse llorando con él porque se le muere de lengua. Hay que tomar las calles de este país, hay que